Buenos días, hermosas familias. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a sus hijos, matrimonios que están ya listos para escuchar la palabra. Pero antes de escuchar la palabra, vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Así es que yo te voy a invitar que tú tomes tu Biblia, por favor, y te ubiques en el capítulo 100 del libro de los Salmos. Así es que vamos rápidamente. Salmos capítulo 100. Yo quiero que tú puedas leer juntamente conmigo este salmo, que es un salmo que nos exhorta a la gratitud. Y yo creo que este es un hermoso día para dar gracias, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Así es que juntos vamos a leer el Salmo 100, versículo 1 hasta el versículo 5, por favor. Y dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Esta palabra nos exhorta a que nosotros en este momento vengamos a su presencia con acción de gracias, que vengamos con alabanza. Es un tiempo donde ahí en tu hogar, en tu casa, tú vas a levantar un altar de adoración, donde tú vas a adorar a aquel que merece toda la alabanza y toda la gloria. Siguiente versículo, versículo 5, dice así: porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que desde el más pequeño hasta el más grande vamos a adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Aleluya.
Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. Aleluya. Ayudamiento, el Espíritu del Señor se está moviendo. Se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti. Sigue adorando. Yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria. Este es el tiempo de avivamiento, este es el tiempo de nuevos comienzos, este es el tiempo de alumbramiento y de lo sobrenatural. Este es el tiempo de avivamiento, este es el tiempo de nuevos comienzos, este es el tiempo de alumbramiento y de lo sobrenatural. Las ventanas de los cielos se abren y Él comienza a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Hoy su gloria sobre ti caerá. Hoy cae su lluvia. Hoy cae su gloria sobrenatural. Hoy cae
Las cadenas se están rompiendo, las murallas se están cayendo. Te estás moviendo aquí. A los ciegos tú das vista, los enfermos son sanados. Algo estás haciendo aquí. Esto es un avivamiento, avivamiento aquí. Ven con libertad, tu espíritu está fluyendo aquí. Ven con libertad. Se levanta con la unción que es derramada. Ven y habita en mí. Y los cielos se están abriendo por el poder que está fluyendo. Tú estás aquí. Esto es un avivamiento, avivamiento aquí. Ven con libertad, tu espíritu está fluyendo aquí. Ven con libertad, esto es un avivamiento, avivamiento aquí. Ven con libertad, tu espíritu está fluyendo aquí. Ven con libertad. Ven, Jesús. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Muestra tu poder. Avívanos, avívanos. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Muestra tu poder. Avívanos, avívanos. Avívanos, Señor. Amamos Esto es un avivamiento, avivamiento aquí. Ven con libertad, tu espíritu está fluyendo aquí. Ven con libertad, ven con libertad. Haz lo que tú quieras hacer. Ven con libertad. Haz lo que tú quieras hacer. Y esto es un avivamiento.
llena y hazme saber de tu gran amor. Porque en ti he puesto mi confianza, señálame el camino que debo seguir, porque por ti elevo mi alma. Esto lo podemos encontrar en el Salmo 143:8. Así es, amiguito, tenemos que pedirle a papá que nos muestre cada día más su amor y nos muestre el camino que debemos seguir, porque en él confiamos. Cristo te ama. El día de hoy yo quería tomar un tema contigo, el cual se trata de que Jesús está con nosotros en momentos de temor. Muchas personas le tenemos miedo a algo, ¿cierto? Pero Jesús en su palabra nos dice que Él está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos y que no debemos de tener temor. Una parte de su palabra dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Porque Dios está con nosotros y Él nunca nos va a dejar. Algo que ha pasado ahora, que es lo de la contingencia y todo lo de esta enfermedad, son tiempos que debemos de reflexionar, son tiempos que debemos de buscar más de Jesús, más de Dios, porque Él es el que nos salvará de todo esto. Muchas personas tenemos miedo a esto, muchas personas aún no creen que sea cierto, pero nosotros sabemos que Dios es el que está permitiendo todo esto con un propósito. Y yo siento que el propósito de esto, que Dios está permitiendo esto, es para que tú busques más de Dios, para que tú busques más de su palabra día con día, que no nos enfriemos, porque muchas personas en estos momentos son cristianos y en estos momentos se están enfriando, ya no creen en Dios o simplemente ya no quieren seguir, pero nosotros día con día debemos de llenarnos más del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a sacar de todo esto. Él es el que nos liberó, el que nos perdonó por todos nuestros pecados, y nosotros debemos de rendirle oración a Él. Así que nosotros no debemos de tener miedo y siempre debemos estar al tanto con Él y pedir siempre oraciones. Dios está contigo. Buenos días, preciosa familia. Para mí es un grande honor cada domingo poder estar compartiendo la palabra de Dios. La semana pasada inicié un tema que le puse Pedro y Cornelio. Este día tengo un tema que le he titulado Avivamiento en Cesarea. Es un tema que para mí es la continuación de lo que ya empecé hablando el domingo pasado. Y me voy a ubicar en el capítulo 10 una vez más, pero en el versículo 28, donde el apóstol Pedro está hablando con Cornelio y está explicándole a Cornelio el que estaba ahí por una instrucción divina y que Dios le había hecho entender que ya no llamara a él común o inmundo lo que Dios había limpiado. Y ahora voy a leer el versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, dijo Pedro, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro está ahora en un diálogo con Cornelio y a continuación voy a leer unos versículos porque para mí es relevante la plática que tuvo Pedro con Cornelio y de las cosas que ambos mencionaron. Mira, vamos a leer el versículo 30, donde Cornelio empieza a explicarle a Pedro el por qué el por qué le había hecho venir hasta Cesarea. Vamos a ver. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha
mandado. Hasta aquí voy a leer en este momento porque quiero explicar algunas cosas que para mí son relevantes en el tema avivamiento en Cesarea. Cuando Cornelio le empieza a explicar a Pedro cómo sucedió todo, la semana pasada dije que él estaba orando a la hora novena, tuvo una manifestación de un ángel y él estaba orando, pero no especifica que estaba ayunando. Pero aquí en el versículo 30, Cornelio sí especifica que estaba ayunando y dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Cosa importante. Él está diciendo Cornelio, yo estaba en ayuna, estaba en oración, como a las 3 de la tarde en mi casa cuando tuve esta manifestación del ángel. Versículo 31. El ángel le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Qué se necesita, amados? Aquí voy a empezar a dar como los ingredientes del avivamiento. ¿Qué se necesita para entrar al río del Espíritu Santo y del avivamiento del Señor? ¿Qué se necesita? Número 1, se necesita oración, se necesita búsqueda, se necesita ayuno. Cornelio era un hombre que en el capítulo 10, cuando inicia en el primer versículo, la Biblia especifica a qué se dedicaba, en qué trabajaba. Y en el versículo 2 dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Te estoy dando otro ingrediente más. Se necesita ser un hombre devoto por la presencia de Dios. Un hombre que dice la Biblia que era temeroso de Dios. Se necesita temor de Dios. Ya estoy hablando varios ingredientes que se necesitan para el avivamiento. Oración, ayuno, piadoso, quiere decir apasionado por la presencia de Dios, devoto de Dios. Y cuarto, dice la Biblia, en el versículo 2, dice que era temeroso de Dios con toda su casa. Otro ingrediente importante para entrar en el avivamiento del Señor es practicar el temor de Dios. La Biblia dice que en la santidad se perfecciona el temor de Dios, que el temor de Dios, se perfecciona en la santidad. Amados, Cornelio era un hombre que buscaba el rostro de Dios. Cornelio era un hombre que no era salvo aún. Cornelio era un hombre que sí tenía temor de Dios, que sí, otra característica que tenía Cornelio, la Biblia dice que él era un hombre que hacía muchas limosnas y que dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Entonces, otra característica que tenía Cornelio es que él era un hombre sembrador. Era un hombre que se despojaba, que él sembraba, que él daba continuamente. No dice la Biblia que daba limosna, no, dice que daba muchas limosnas, hacía muchas limosnas al pueblo. Tú lo puedes ver en el versículo 2 del capítulo 10. Y dice también la escritura que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, estamos viendo cuáles son los ingredientes necesarios para entrar a un avivamiento. Oración, ayuno, pasión por la presencia de Dios, búsqueda de la presencia de Dios. ¿Por qué crees que Cornelio tuvo una manifestación del ángel? ¿Por qué crees que Dios se vio en la necesidad de enviarle un ángel a Cornelio para darle instrucciones de mandar a llamar a Pedro? ¿Por qué crees? Porque Cornelio tenía hambre de Dios, quería conocer más a Dios, era un hombre que era temeroso de Dios y Dios vio la búsqueda de este hombre. Ahora,
Por eso yo quiero animar a las personas a no desmayar en buscar el rostro de Dios y buscar la presencia de Dios. Amados, para entrar al río de Dios siempre va a haber obstáculos. Siempre va a haber obstáculos. Yo admiro a Cornelio porque Cornelio estaba orando a las 3 de la tarde cuando hace calor. Amados, Cornelio no veía el horario. Él no veía que voy a buscar donde esté el clima, donde no me acalore, donde no sude. No. Cornelio estaba buscando el rostro de Dios de una forma perseverante, porque dice la Biblia en el versículo 2, oraba a Dios siempre. Tú quieres entrar en el río de Dios, en el avivamiento del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos orar a Dios, no cada domingo, no de vez en cuando, sino siempre. Cornelio oraba a Dios siempre. Ahora, viene otro ingrediente que te voy a comentar. Otro ingrediente, aparte de la oración, aparte del ayuno, aparte de la devoción, la pasión por Dios y el temor que tenía el Señor, viene un quinto ingrediente que quiero que lo tomes muy en cuenta. Voy a leerlo porque aquí está. Dice en el versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, está hablando Cornelio, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esta palabra, amados, creo que es una llave que abre puerta al avivamiento. ¿Por qué? Porque Cornelio, cuando ya le platicó todo, cuando ya le contó cómo sucedieron todas las cosas a Pedro, ahora Cornelio le está diciendo, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Si de algo tú tienes que estar consciente, iglesia, es que tú y yo estamos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. ¿Sabes qué le dijo Eliseo a Elías? Elías estaba a punto de ser arrebatado. Elías estaba a punto de ascender por el poder de Dios. Y Elías en un momento iba a ser quitado de la tierra. Iba a ser tomado por la presencia de Dios. Y Eliseo sabía que eso iba a suceder. Y Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, porque a mí me ha llamado Dios para que yo vaya más adelante. Y Eliseo le dijo a Elías, no, vive Jehová tu Dios, en cuya presencia estoy. Aleluya. Vive Jehová, no decía tu Dios, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Sabes por qué Eliseo entró al río del avivamiento del Espíritu Santo después de que Elías fue arrebatado al tercer cielo? Porque si de algo estaba consciente Eliseo, es que él siempre, donde quiera que él se movía, estaba la presencia de Dios. Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Llegaron a un río y dijeron, aquí muchacho, aquí te tienes que quedar porque yo tengo que ir más adelante. Y Eliseo le dijo, vive Jehová, que no te dejaré. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te dejaré. Yo iré a donde tú vayas. Y le dice Elías, ¿qué es lo que tú quieres? Eliseo le dice, quiero la doble porción de tu espíritu. Y Elías prácticamente le estaba entendiendo que Eliseo quería la doble unción. Quería una doble porción de la gloria que estaba sobre Elías. Y Elías dijo, oh, has pedido cosa difícil. Pero ¿sabes por qué a Eliseo pudo arrebatar esa unción y pudo entrar en el río del avivamiento? ¿Sabes por qué? Porque Eliseo, si de algo estaba consciente, que estaban en la presencia de Dios. Yo quiero exhortar, yo estoy exhortando a mi familia, y quiero exhortarte también a ti. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás consciente de la presencia de Dios, tú tienes reverencia ante la presencia de Dios. Tú no te pones a escuchar un mensaje ahí todo aguado, todo doblado en la silla, ahí como que todo aburrido. No. Tú te pones cuando tú estás consciente que estás en la presencia de Dios, tú te arreglas. Tú te pones bien, como si fueras a salir. Escúchame, cuando tú estás en una célula
Y he visto personas que están acostadas hasta con ropa así, espora ahí, con una actitud de flojera. ¿Sabes? Esa es irreverencia. Usted tiene que estar consciente de que está en la presencia de Dios y respetar la presencia de Dios. Usted no se puede poner a comer palomitas a la hora del servicio. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que en la presencia de Dios uno se concentra y uno toma reverencia ante Él. Aleluya. No estamos en un cine, estamos en la presencia de Dios. Aún en el propio cine piden que usted ponga su celular en silencio. Aún en la presencia de Dios usted no debe de recibir llamadas. Usted no puede recibir llamadas a la hora que está recibiendo el mensaje. Si usted es de las personas que a las 11:30 de la mañana que está el servicio y le entra una llamada, a usted se le hace fácil pararse de su asiento, de su sala donde se encuentre y se va a hablar por teléfono. Usted no está siendo consciente de la presencia de Dios y está siendo irreverente, y usted está siendo indiferente a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que luego no entramos al río del avivamiento. ¿Qué dijo? ¿Qué fue? Se le fue la palabra, se le fue el mensaje, porque no está consciente, no está respetando la presencia de Dios. Cuando tú estás consciente ¿con quién estás cada día que nos reunimos para adorar y escuchar su palabra? Tú no recibes ninguna llamada. Si aún aquí en la iglesia, cuando nos congregábamos todavía normalmente, habían personas irreverentes que se paraban, le valía que estuviera el servicio. ¿Por qué? Porque no estaban conscientes, están ciegos en sus ojos espirituales de quién está delante de ellos o delante de quién ellos están. Amados, crece, te animo, te exhorto. ¿Sabes qué dijo Cornelio? Ahora sí, ya te platiqué todo, Pedro. Ahora estamos en la presencia. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¡Oh, aleluya! Cornelio sabía delante de quién estaba. No estaba delante de Pedro, estaba delante de la presencia de Dios. Y entonces dijo Cornelio, para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Por qué la iglesia no entramos al avivamiento del Espíritu Santo? ¿Por qué la iglesia no entramos a ese río de gloria del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque la iglesia hemos querido hacer nuestro propio evangelio. Mira lo que dijo Cornelio. Y yo quiero que te quede, este es el ingrediente número 6 de cómo entrar al avivamiento del Espíritu Santo. El tema se llama avivamiento en Cesarea. ¿Y qué hizo Cornelio? Estoy en la presencia, pero ahora dijo, y estamos listos para oír, escucha, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio no estaba diciendo, a ver, cuéntanos unas que otras cosas, Pedro, a ver qué me conviene y qué no. No, Cornelio dijo, estamos listos para oír. Te lo voy a repetir. Dice, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Quiere decir, ellos no tenían miedo a la verdad, ellos estaban dispuestos a que lo que Dios les dijera, a lo que el Espíritu Santo les confrontara, ellos no tenían temor, ellos querían obedecer. Ellos dicen, queremos oír todo. ¿Sabes cuál es el problema por el cual a veces no estamos avanzando? Porque no nos estamos sometiendo a todo lo que el Señor nos está hablando. No nos estamos sometiendo a todo, solamente escogemos lo que nos conviene. ¡Ay, la promesa de protección! ¡Aleluya! Eso sí, el Señor me protege, el Señor me fortalece. Esa es la promesa que yo quiero. Bueno, hay otras promesas, hay otras palabras, hay otras verdades, pero esas no las queremos oír. Hay otras cosas donde no queremos que Dios se meta en nuestra vida. No, ¿yo por qué me voy a andar? ¿Yo por qué le voy a andar contando mis problemas a la gente? El pastor que tiene que andarse enterando de mis problemas. Orgullo. No se trata de que uno quiera saber la vida de uno, de los demás. Se trata de que Dios quiere que nosotros seamos humildes.
y que cuando hay algo que en tu corazón, en tu vida, en tu matrimonio no están pudiendo resolver, lo expongan. Pero a veces el orgullo tanto de la mujer como del hombre, no le digas, ni le vayas a decir al pastor porque entonces te la vas a ver conmigo. ¿Sabes qué? Cornelio no tenía miedo, decía, queremos oír todo lo que Dios, escucha, todo lo que Dios te ha mandado. ¿Sabes? Había un hombre con fuego, con hambre, con deseo de Dios. Había un hombre con un anhelo ardiente por conocer a Dios. Y mira, dice que Pedro empezó a abrir su boca y empezó a predicar la palabra. No voy a leer los demás versículos. Él empezó prácticamente a presentarles el evangelio de Jesucristo. Les habló de Jesús, les habló de cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús en el versículo 38. Y lo ungió, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y sigue hablando, sigue predicando la palabra, y de repente, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice la Biblia, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. La semana pasada yo toqué que Cornelio había invitado a sus parientes y había invitado a sus amigos más íntimos. Y en lo que yo les platiqué la semana pasada, yo calculo en mi mente que Cornelio mínimo tenía 100 personas invitadas, mínimo. De tal manera que cuando Pedro llegó a donde estaba la reunión, dice que vio a mucha gente congregada. Así que en el versículo 27 dice, hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. No dice poco, dice a muchos. O sea, Pedro se debe haber quedado sorprendido de que había una reunión, pero basta. Y Cornelio tenía un liderazgo tal que la gente lo amaba, la gente lo respetaba, la gente aceptó la invitación, sus parientes, sus amigos, y escúchame, tenían hambre de Dios. Mira, les contó a todos lo que le había pasado a él, y les dijo, miren, hoy viene un hombre que se llama Pedro, porque Dios me habló y me mandó un ángel y me dijo cómo se llamaba, y este hombre, Pedro, nos trae un mensaje de parte de Dios. Así que cuando Cornelio está delante de Pedro, dice, ahora sí, dinos Pedro, estamos listos, estamos en la presencia de Dios y estoy listo para escuchar, estamos listos para escuchar y oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Quieres entrar al río del avivamiento del Espíritu Santo? Rinde tu corazón totalmente. No le reserves a Dios nada de tu vida. A veces queremos seguir a Dios con condiciones. Esto sí, esto no. Alguna vez platiqué, no tiene mucho, cuando estamos comiendo, ¿no? Y decimos, a ver, la zanahoria la saco, la cebolla la saco. A veces así agarramos el evangelio. Agarramos lo que consideramos pertinente, ¿verdad? Ah, esto me conviene. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Escúchame. Cuando la Biblia dice, someteos a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta al Señor de vuestras almas. A veces la gente malinterpreta la palabra y dice, no, yo me sujeto a Dios, pero no me sujeto al hombre. Y viven en rebeldía. Y viven siempre haciendo su voluntad. Iba a decir otra palabra, pero mejor me reservo porque puedo lastimar los oídos de algunas personas. Hacen su voluntad. Ni es santa, no es santa voluntad. Hacen su voluntad. Hace un momento estaba meditando un texto. Cuando Saúl, Dios le manda que destruya a Amalek y simplemente no hace lo que Dios le manda. Samuel lo confronta y le dice que la rebelión, escúchame, la rebelión es como un pecado de adivinación. Y la obstinación, o sea, la terquedad, no, yo aquí, no te mueves. Y la gente mula, por así decirlo, más claramente, el ser necio, ser obstinado,
Dice la Biblia que ese es como un pecado de ídolos o idolatría. Amados, a Dios le agrada cuando un corazón se rinde. Cuando un corazón dice, Señor, lo que tú me digas, lo que tú me enseñes, lo que tu palabra me ordena, eso yo lo voy a practicar, yo me voy a someter, yo no voy a poner resistencia. Hay personas, amados, que ya debieron haberse bautizado a estas alturas y aún no se han querido bautizar. ¿Sabes? Es una rebeldía. ¿Disfrazada de qué? Hasta que el Espíritu me lo revele. Disfrazada de falsa espiritualidad. Ahora, estoy terminando esta lectura. Dice, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No dice que sobre algunos, dice que sobre todos. Ahora, nosotros siempre hemos dicho que el Espíritu Santo es un caballero, que Dios es un caballero. Pero te voy a decir algo, que el Espíritu Santo es cortés, que el Espíritu Santo es amable. Espérate, sí, todo eso está bien, pero no tan solo es eso. El Espíritu Santo a veces a nuestros ojos puede ser hasta descortés, aparentemente. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién cuando alguien está hablando interrumpe? ¿Cómo se le dice a una persona que cuando otro está hablando, viene e interrumpe? Es una persona que, espérate, todavía no he terminado, tú ya interrumpiste. Bueno, el Espíritu Santo aquí interrumpió a Pedro. Pedro estaba muy inspirado. Pedro estaba hablando el mensaje del Evangelio. Pedro estaba presentando a Jesucristo como el Señor, como el juez de vivos. Aquí dice, y de muertos. Y Jesús estaba siendo predicado por Pedro. Y de repente, dice así, Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y hermanos, ahí se acabó el discurso. Porque el Espíritu Santo se derramó sobre toda esa gente. Porque esa gente estaban dispuestas. Cornelio dijo, a ver, lo que Dios nos diga, nosotros nos sometemos. Y esos corazones, amados, son corazones que están preparados para el avivamiento. ¿Quieres tú entrar al avivamiento y al río de Dios? ¿Quieres tú entrar al fluir del Espíritu Santo? Búscalo, ora continuamente, ayuna, lee su palabra, sé temeroso de Dios, sé apasionado por la presencia, respeta la presencia de Dios y, ¿sabes? Rinde tu corazón totalmente. ¿Para qué? Para oír, para estar dispuesto a oír y a obedecer todo lo que Dios te hable a tu corazón. Por eso, amados, parte del avivamiento, yo lo he venido diciendo, las autoridades nos dicen, no salgamos, ¿ok? Es respetable, están cuidando a la población, están previniendo contagios, eso es entendible, me parece bien, pero ¿qué tal que el Espíritu Santo nos diga de repente, hey, quiero que vayas a ver a fulano de tal, quiero que le lleves mi palabra? ¿Qué le vas a decir? No, Señor, porque el gobierno está prohibiendo que no salgamos de la casa. Yo me puse a pensar en esto. Cuando Cornelio, cuando el apóstol Pablo, cuando a Saulo el Señor lo alcanza y Dios le habla a Ananías para que vaya a orar por él, Ananías no quería ir a orar. ¿Por qué crees que no quería orar? No por el coronavirus, sino porque Pablo mismo era un asesino de la propia iglesia. No era Pablo, era Saulo. Y en ese momento Ananías le dijo, Señor, ese hombre, yo sé cuántos males ha hecho a tu iglesia, cuánto la ha asolado, y aún aquí tiene poder, tiene autoridad para arrestar y encarcelar a los hermanos. Señor, ese hombre es peligrosísimo. Prácticamente Ananías temía por su vida. Y le dijo el Señor, ve, Ananías, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre ante reyes. Primero le dijo ante gentiles, luego le dijo ante reyes y ante muchas personas, ante judíos también. Y le dijo, ve, porque está teniendo una visión y él ve que tú entras y le pones la mano y él va a ser liberado. ¿Sabes?
Ananías obedeció a Dios, pero sin duda alguna Ananías tuvo miedo. Amados, por eso aquí, si tú quieres entrar al río del Espíritu Santo, tendrás que poner tus temores en segundo lugar y el respeto a la voz del Espíritu en primer lugar. Porque hay cosas que van a chocar con tu mente. Escúchame, ¿qué pasó con los que acompañaron a Pedro? A Pedro lo acompañaron 6 hermanos, con él fueron 7. Y fueron a predicar y fueron a llevar la palabra con Cornelio. Y sabes, estos hermanos, en el versículo 47, entonces respondió Pedro, perdón, 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Yo busqué qué cosa es atónitos, porque sí entiendo, pero aquí el diccionario me da más luz todavía. Atónito es que está sorprendido, asombrado o desconcertado ante algo poco habitual y no comprende lo que pasa y no sabe cómo reaccionar. O sea, en realidad los hermanos que acompañaron a Pedro, al ver la manifestación, el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos ellos que estaban ahí reunidos en la casa de Cornelio, brother, se sacaron de onda, se quedaron atónitos, se quedaron asombrados, no sabían cómo reaccionar, si decirles, hermano, o qué onda con esto, porque esto ya tienen al Espíritu Santo igual que nosotros, y sabes, así les pasó a ellos, se quedaron sacados de onda. Y cuando están en esta experiencia, cuando están viendo el Espíritu Santo derramarse sobre ellos, dice el versículo 47, entonces respondió Pedro. Pedro reaccionó, Pedro ya tenía la revelación. Pedro ya sabía que Dios estaba dándole un mensaje, le había dado un mensaje de que no llamara común o inmundo al pueblo, a los gentiles. Y Pedro, pese a que la religión, las leyes mosaicas prohibían que se reunieran judíos con gentiles, Pedro ya había entendido que eso era algo que el Señor ya había quitado de su venda y que ya no había gentil para Dios. Dios le había dicho, no llames común o inmundo lo que Dios limpió, lo que el Señor ya limpió. Y ahora Pedro está teniendo una revelación clara de lo que Dios quiere hacer. Y dice Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, Pedro dice, si ellos ya recibieron al Espíritu Santo, ¿por qué no bautizarlos? Y mira lo que dice el versículo 48. Y mandó. Acuérdate que Cornelio dijo, estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y ahora Pedro está diciendo, bueno, ¿ustedes quieren ser discípulos del Señor? Perfecto. Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ese día, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, ese día se bautizaron todos los que estaban en esa reunión. Amados, eran gente gentil, eran personas gentiles, eran personas que no eran judías, pero tenían hambre de Dios y entraron al río de Dios. ¿Qué se necesita para entrar al río de Dios? Mira cómo empezó todo. Aquí en este tema, avivamiento en Cesarea, yo puedo ver dos cosas. Puedo ver a un Cornelio, a un Cornelio y a un Pedro, pero a un Cornelio que no conocía a Dios, que a pesar de que era temeroso de Dios, que no era salvo más bien, que a pesar de que era temeroso de Dios, que era piadoso, que hacía muchas limosnas al pueblo y que era un hombre que oraba a Dios siempre, a pesar de todo eso, Cornelio no era salvo, porque las buenas obras no salvan. Hechos capítulo 4 versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Y dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amados, en el capítulo 11 de Hechos, versículo 12, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Está hablando Pedro.
Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 14, subráyalo, 11:14 de Hechos. Dice: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amados, la religión no te da salvación. El único que salva se llama Jesucristo. Tú puedes ser una persona moral, una persona que te portas bien. Las personas se justifican que se van a ir al cielo porque no le hacen mal a nadie, porque con todo se llevan, porque son buena gente. Eso no salva a nadie. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 3:10 dice, porque no hay justo ni aun uno. Y en 3:23 de Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre que nace necesita de la salvación de Jesucristo. Excepto cuando uno es niño, si uno llega a morir de bebé, se va uno a la presencia de Dios. Pero cuando uno crece, uno necesita arrepentirse y ser salvo por Jesucristo. Amados, Cornelio, si tú haces una radiografía conmigo de Cornelio, te puedo dar características de Cornelio. Piadoso, era un hombre devoto de Dios, temeroso de Dios, con toda su casa. Hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre y ayunaba. Cualquiera puede decir, ese hombre es salvo. Pues no era salvo, porque necesitaba conocer a Jesucristo, recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. En el capítulo 11, versículo 14, Pedro le está contando a los hermanos de Jerusalén y les está diciendo que a Cornelio un ángel le dijo, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Sabes por qué Dios se le reveló a Cornelio? Porque Cornelio era un hombre que buscó la presencia de Dios continuamente y dijo Dios, voy a enviarle salvación a Cornelio, porque él clamaba para ser salvo. Amados, no son nuestras buenas obras las que nos salvan. Él hacía muchas limosnas, eso no lo salvó. Él era un hombre piadoso, eso no lo salvó. Era un hombre temeroso de Dios, tampoco lo salvó. Él necesitaba conocer a Jesucristo. Y entonces Pedro le predicó el evangelio. Y entonces él y toda su casa y sus amigos íntimos fueron salvos. Ese día empezó un avivamiento en Cesarea. ¿Sabes por qué? Porque hubo un hombre que buscó la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué se dan los avivamientos? Porque se reúnen estos ingredientes: oración, ayuno, búsqueda, temor de Dios, estar consciente de que estamos en la presencia de Dios. Y número 6, estar dispuestos a oír todo lo que Dios nos quiera mandar. Cuando nuestro corazón se humilla de tal manera a Dios, amados, nos estamos encaminando hacia el avivamiento del Espíritu Santo en nuestra vida personal y en nuestra casa. Y ahora, ¿por qué hubo un avivamiento en Cesarea? Porque hubo un hombre que oró desde su casa, ese fue Cornelio. Pero hubo un avivamiento en Cesarea porque también hubo otro hombre en Jope que estaba orando. Él estaba orando, subió a la azotea a orar a la hora sexta, a las 12 del día. Porque cuando hay oración de por medio, hay avivamiento. Cuando Cornelio estaba en oración, recibió una visión. Y en esa visión había un mensaje que estaba relacionado con el mensaje que Pedro le había mandado a través de sus enviados. Había una relación entre el tiempo en el que Cornelio estaba enviando a sus hombres de confianza a buscar a Pedro, y había una relación en el tiempo de oración que también Pedro estaba teniendo. Estas cosas que estaban sucediendo en diferentes lugares, pero de hombres que buscaban la presencia de Dios, desató un avivamiento, amados, porque Pedro era un hombre que también buscaba la presencia de Dios y era un hombre dócil a la voz del Espíritu Santo. La ley le decía, no debes de ir, pero el Espíritu en ese momento le dijo, no llames común o inmundo lo que Dios ya limpió. Y el Espíritu le dijo, hay 3 hombres que te buscan, no dudes en ir con ellos porque yo los he mandado. Así que yo termino en esta pregunta que te hice hace un momento. ¿Qué vas a hacer si el Espíritu Santo te habla y te dice, hijo, quiero que vayas a ver a fulana de tal porque está en espera de mi mensaje? ¿Le vas a salir con qué? Es que el gobernador dice que todavía.
o vas a obedecer al Espíritu Santo? Yo quiero animarte en esta preciosa tarde, en este precioso día, preciosa iglesia, que tú tengas oídos abiertos para el Espíritu Santo y que tú y yo busquemos un avivamiento. Esta es la mejor temporada de la iglesia. Esta es la mejor temporada de la iglesia. Tenemos que tener oídos abiertos a la voz del Espíritu Santo y tenemos que ser sensibles a obedecer lo que Él nos esté mandando. Quiero orar contigo y quiero orar por todos. En el nombre de Jesús, Padre, en esta preciosa hora, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el avivamiento que trajiste a Cesarea. Gracias porque también en el capítulo 11 nos habla del avivamiento que llegó a Antioquía. Ya no me dio tiempo tocarlo, pero Señor, el avivamiento llega en la medida que se predica también tu palabra. Señor, Pedro fue un instrumento usado por el Espíritu Santo para llevar tu palabra, y la palabra viva, Señor, abre camino para que el Espíritu se derrame sobre los corazones. Señor, en este tiempo oro en el nombre de Jesús, que tú levantes una iglesia que ora siempre, una iglesia temerosa, una iglesia que ayuna, una iglesia, Padre, que está apasionada por tu presencia. Dice tu palabra que Cornelio era piadoso, era un hombre devoto de tu presencia, pero también Cornelio estaba consciente de que vivía y estaba delante de la presencia de Dios. Cornelio le dijo: ahora aquí todos estamos delante de la presencia de Dios y queremos oír todo lo que Dios te ha mandado. Señor, otra característica importante para que venga ese avivamiento sobre nuestras vidas es estar dispuestos a oír la voz de Dios, a hacer lo que la voz del Espíritu nos manda hacer, aun cuando parezca que tiene sus dificultades. Señor, ayuda a tu iglesia, que en este tiempo seamos esos Pedros que estamos atentos a la voz del Espíritu y dispuestas a obedecer, aunque hay cosas que se puedan contraponer. Señor, que mis sentidos humanos no sean que guíe la vida de tu iglesia ni mi vida, sino que sea tu voz y sea tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, lleva a Paraíso al avivamiento, Señor. Y lleva a nuestra ciudad a ese avivamiento. Lleva a nuestro estado a ese río del avivamiento del Espíritu Santo. Lleva a México al río del avivamiento del Espíritu Santo. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque en medio de todo esto tú te vas a seguir glorificando y tú nos vas a seguir mostrando tu inmensa misericordia. Yo oro por aquellos que han pensado que con buenas obras se podían salvar. Señor, que en esta mañana tu verdad, que en este día tu verdad quite esa venda y a través de tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo le traiga convicción de pecados y que en este día necesitan salvación y recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Padre, oro por aquel que le ha abierto su corazón a Jesús. Oro que tú lo salves, lo perdones, lo liberes y le muestres una vida abundante conforme a lo que tú nos has prometido. En Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.